Bueno, vamos a ver qué es lo que ellos plantearon. Ellos empiezan diciendo, vamos a partir de esta hipótesis, que la relación entre la infiltración real y la potencial es igual a la relación entre la precipitación efectiva, real, y la precipitación potencialmente efectiva. Entonces, esa es una de las ecuaciones. Aparte, la precipitación potencial, como vimos hace rato, es la P total menos las abstracciones iniciales, y la infiltración real es la diferencia entre la precipitación potencialmente efectiva y la precipitación efectiva. Entonces, 1, 2 y 3, esas son las tres ecuaciones básicas de ese modelo. Pero ellos las desarrollaron para llegar a una que sea como más práctica. Entonces, bueno, lo primero que dijeron es, vamos a sustituir 2 en 1. O sea, aquí esta 1 ya es como la más importante porque tiene a P efectiva. Y de aquí deberíamos tratar de despejar P efectiva. Pero para quitar algunas variables, entonces en lugar de que esto quede dividido entre precipitación potencial, lo vamos a reemplazar por esto. Ok, ahora, aparte, esta la llamamos 4 y ahora vamos a sustituir 3 en esa nueva ecuación 4 para quitar esta F y que vuelva a quedar P efectiva. O sea, lo que estamos tratando de hacer es como reducir variables que están en función de las variables que nos interesan. ¿Qué más podríamos hacer allí? A ver, ¿qué más podemos combinar o qué ecuación podríamos sustituir ahora para seguir simplificando eso? Porque aquí vuelve a salir, por ejemplo, esta. A ver, no hay ideas. Muy bien, Juan. Reemplazar 2 en 5. ¿Sí? Y entonces esto ya va a ser precipitación total menos abstracciones iniciales menos P efectiva sobre S igual a P efectiva sobre precipitación total menos abstracciones iniciales. Y ahora pasemos a multiplicar esta S para acá y esto, a multiplicar estos términos. Y aquí podríamos, por ejemplo, factorizar PT menos AI. Entonces, por esta queda al cuadrado menos PT menos AI por PF. Luego seguimos tratando de despejar PF. Paso esto para acá a sumar. Y ahora despejamos PF. Y bueno, ya ahí tenemos una ecuación de PF en función de la precipitación total que es medible, pero quedan otras dos variables, abstracciones iniciales y S. ¿Qué era la S? Infiltración potencial. Muy bien, infiltración. Exacto, infiltración potencial. Entonces, el Servicio de Conservación de Suelos, cuando estaba desarrollando este método, analizó muchas cuencas experimentales y llegaron a medir esas abstracciones iniciales y encontraron que son aproximadamente el 20% de S. Entonces, más bien vamos a reemplazar ahí por eso 0,2S, o sea que aquí arriba queda PT menos 0,2S y abajo ¿qué quedaría? Bueno, 0,1S.
¿Segura? A ver. 0.8 ese. Eso. Listo. Entonces, lo dejaron en términos solamente de de la precipitación total y la infiltración potencial. Entonces, esa es la ecuación de este método del número de curva. Vamos a ver por qué hablan del número de curva. Por ahora, bueno, esa es la ecuación. Si quieren la copian porque es la que vamos a usar. PT es precipitación total. Esto se obtiene de mediciones. Y la S es la infiltración potencial. Esa infiltración potencial debe ir en milímetros. Se expresa en milímetros. A ver, ¿de qué podría depender la infiltración potencial en una cuenca? ¿Qué creerían ustedes? Recordando, esta es la máxima infiltración que se podría dar en una cuenca. Que no haya vegetación. ¿Cómo, Oscar? Que no haya vegetación. Depende, eso sería relativo, porque si no hay vegetación, pero si es un suelo que, o sea, que no tiene capacidad de infiltrar, o además también dependería del tipo de vegetación. Piensen, por ejemplo, ¿recuerdan cuando al principio del curso hablábamos de la deforestación? Si tenemos una cuenca, entonces en esta parte primero hay árboles, porque es toda la parte alta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la vegetación como de bosque? Ella favorece que haya más, que el agua se demore más tiempo en el suelo, que pueda haber más infiltración, pero si quitamos toda la vegetación cuando llueve, el agua probablemente más bien se va a mover por escurrimiento, ¿sí? También el suelo se va secando, se van generando como costras, entonces no lo asociamos a que no debe haber vegetación. Yo sé que tal vez lo están pensando por lo de la I, supongo. Tal vez por esto, ¿sí? Por lo de las abstracciones. Sí, señora. ¿Sí? Ok, pero en realidad, o sea, aquí, independientemente de que haya algo para que el suelo pueda infiltrar, pues el suelo tiene que tener características, ¿sí? Que favorezcan que el agua se mantenga un tiempo. Ok, la permeabilidad, eso sí sería como más directo, más relacionado a la infiltración. ¿Y qué define la permeabilidad de un suelo? ¿Qué podría jugar ahí un papel importante? Tendrá que ver el tipo de suelo, por ejemplo, si es un suelo, acabamos de ver esto en agua subterránea, ¿sí? ¿Qué suelos tienen mayor permeabilidad o qué materiales tienen más permeabilidad? Las gravas. Gravas, arenas, ¿sí? Son mucho más permeables. Si los suelos son muy arcillosos, posiblemente la infiltración es más lenta. O sea que el tipo de suelo influye. Otro factor tiene que ver con la cobertura, por esto, si hay cobertura vegetal que favorezca que haya infiltración, o si más bien se favorece es la escorrentía porque casi no hay cobertura. Y hay un tercer factor importante. Piensen en un suelo. ¿Cómo tiene que estar el suelo para que pueda infiltrar bastante agua? Con una pendiente baja. Sí, pues también influye la pendiente. Sin embargo, este método no toma en cuenta la pendiente. ¿En qué casos o en qué condiciones puede haber más o menos infiltración? Piénsenlo. Eso puede variar, ¿sí? Dependiendo de cómo esté el suelo en un momento dado. Dependiendo del agua que tenga. Así es, Freddy, dependiendo del agua, o sea, de la humedad que haya. Si acabó de llover, entonces tal vez no se va a generar tanta infiltración porque ya el suelo está saturado o ya tiene cierta humedad, ¿sí?
Esos son los 3 factores que considera este método para la S. Factores edáficos, esto es el suelo. Condiciones de superficie, esto tiene que ver con qué tipo de cobertura vegetal o qué tipo de cobertura del suelo hay, o si no hay cobertura. Y humedad antecedente. Son las 3 características. Entonces, son muchos factores, porque esto puede ser muy variable en una cuenca, para poder definir la S. Pero ¿qué propone o qué propuso este Servicio de Conservación de Suelos, esta institución? Bueno, primero, con todos esos datos experimentales que ellos encontraron, ellos trataron de darle una solución gráfica a esta ecuación. Era a través de gráficos. ¿Recuerdan el diagrama de Moody que vimos en mecánica de fluidos? Un poco. Que teníamos varias curvas, ¿sí? Sí. Vale, que teníamos diferentes curvas, cada curva era para un valor de rugosidad. En este caso ellos trataron de darle una solución gráfica, entonces cada curva tenía un número. Y dependiendo de cómo fuera la cuenca, uno podía irse o podía leer alguna curva que como se denominaban por cierto número, por eso se dice número de curva, porque uno antes o anteriormente el método se resolvía a través de esos gráficos. Pero luego eso cambió porque era muy complicado como representar todas las posibles opciones de una cuenca en esas curvas y más bien eso lo volvieron tablas. Es decir, que ya no se buscaba el valor en una curva, sino en una tabla, pero tradicionalmente se siguió llamando número de curva, así que bueno, sigue siendo así. ¿Y cómo entraba en juego ese número de curva? Bueno, se propuso esta ecuación para la S, para la infiltración potencial, que era 25.400 sobre el número de curva. Ese número de curva a veces uno lo ve así, Cn por curve number o puede ser NC, menos 254, es una ecuación empírica. Y aquí esto es adimensional, pero la S nos da en milímetros. Entonces Cn es el número de curva. Si quieren también tomen nota de esa ecuación, que es la otra ecuación de este método. ¿Ya? ¿Puedo pasar ya? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ya vamos a ver esas tablas de donde vamos a leer estos valores del número de curva, pero hay que tener presente que para leer esos valores tenemos que conocer datos del suelo, datos o factores edáficos, esto es suelo, condiciones de superficie y humedad antecedente. Primero, con respecto al suelo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ellos dijeron, bueno, lo más influyente es la textura del suelo. Entonces, ellos clasifican a los suelos, o dependiendo de su textura, a través de este triángulo, que es un triángulo textural propuesto por ellos. ¿De qué se trata esto? Bueno, miren que cada lado del triángulo representa un porcentaje de arcilla, por ejemplo, porcentaje de arcilla, este otro lado porcentaje de limo y este porcentaje de arena. Así que uno tiene que analizar el suelo, tener datos de su textura, o sea, hacer ensayos de textura que nos dan esa información, cuánto es arcilla, qué porcentaje de limo y qué porcentaje de arenas. Y según esos porcentajes, vamos a caer en alguna de estas regiones. Entonces, si tiene alto contenido de arcillas y poco contenido de arenas y limos, seguro estaremos en esta región donde se considera que el suelo es una arcilla o suelo arcilloso, lo mismo que arcilloso. Igualmente va a haber como un extremo aquí de arena, un extremo de limo, pero en realidad uno lo que va a ver más es combinaciones de diferentes suelos. Por ejemplo,
arcillo limoso, arcillo arenoso. Bueno, y estos francos, esto que dice Franco, es un tipo de suelo que es como el suelo ideal para la agricultura. Es como el que tiene la proporción perfecta de arenas, limos y arcillas, de manera que haya suficiente arena para permitir buena permeabilidad del agua. También haya una cantidad adecuada de arcilla para retener el agua y que esté disponible para los cultivos. Y también hay una cantidad apreciable de limo. El limo está asociado con la materia orgánica en el suelo, entonces si hay materia orgánica seguramente va a haber aporte de nutrientes, así que como habla más de la fertilidad, ¿sí? O sea que en agricultura encontrar suelos francos es como lo máximo, es como el suelo ideal. Pero bueno, igual hay combinaciones, franco arcilloso, franco arenoso, franco limoso, todas las que estén allí. ¿Cómo se usa el triángulo? Bueno, por ejemplo, aquí hay unos datos. Digamos que hay un suelo que tiene este porcentaje de arcilla de 30%, este porcentaje de limo de 40% y un porcentaje de arena de 30%. ¿Sí lo ven aquí abajo? No sé si no se ve. ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, entonces lo que hacemos es, para las arcillas que corresponden a este lado del triángulo, miren que hay unas rectas horizontales. Entonces yo me ubico donde esté el porcentaje de arcilla y trazo una recta o marco esa recta horizontal. Luego, donde esté el porcentaje de arena, también voy a marcar una recta, pero esta vez no horizontal, bueno, ni vertical, sino siguiendo una línea que sea paralela a este lado del triángulo. Y para los limos, igual me ubico en el porcentaje de limos y trazo también una recta, esta vez es paralela a este triángulo, a este lado. Si veíamos aquí, perdón, aquí se veían más o menos esas rayitas, ¿sí? Para los limos es así, para las arcillas es horizontal y para las arenas son inclinadas. Entonces, donde se crucen esas tres rectas, ahí vamos a clasificar el suelo. Por ejemplo, ahí cayó en este punto, que está dentro de esta región, que es franco arcilloso. Bien, entonces ese sería el tipo de suelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. A ver, Gilibet dice, si cae en el límite, por ejemplo, como aquí, que caiga aquí o acá, ¿sí? Gilibet. Vale. Bueno, ya vamos a responder tu pregunta. ¿Qué hicieron ellos? Ellos proponen todos estos grupos de suelo, pero eso es muy variado, ¿sí? Como esto se tiene que llevar a unas tablas para poder clasificar la cuenca según un número de curva, entonces ellos agruparon diferentes grupos de suelo en cuatro grupos grandes, A, B, C y D. Entonces cada grupo tiene como una característica de cómo infiltra el agua cuando ellos están muy húmedos. Por ejemplo, el grupo A tiene una infiltración rápida, el grupo B moderada, lenta y muy lenta, cada uno. Si pudiéramos medir la capacidad de infiltración en campo con algún equipo, entonces, dependiendo del valor, ¿sí? En milímetros día, si está en alguno de esos rangos, sabemos el grupo, pero como lo más común es tener datos de textura, según la textura que aparece en ese triángulo, uno lo clasifica en esos grupos. ¿Qué puede pasar? Que si cae en el límite, cuando estamos viendo el triángulo y cae en el límite, por ejemplo, franco arcilloso, que es este, y franco arcilloso limoso, supongamos que esté aquí en estos dos. Entonces primero vamos a ver si es el mismo grupo. Franco arcilloso limoso y franco arcilloso. Sí, franco arcilloso y franco arcillo limoso. Entonces no hay problema porque igual es el mismo grupo, ¿sí?
Sin embargo, se pudiera dar el caso que caiga en el límite y esté en grupos distintos. O sea, que nos dé como B o C. Bueno, ahí nosotros lo tendríamos que decidir según el objetivo del estudio. Recordemos que el método nos permite encontrar, ya que esto no está marcando, nos permite encontrar una lámina de precipitación efectiva, PF. Que esto es escorrentía directa. ¿Se acuerdan que esta escorrentía directa la denotábamos RD? Era lo mismo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar una condición crítica de la mínima escorrentía directa que se podría presentar en la cuenca, ¿qué tendría que tener o qué tendría que asumir? ¿Alta infiltración o baja infiltración? Si quiero una RD mínima, una escorrentía mínima. ¿Infiltración alta o baja? Alta. Infiltración alta para una escorrentía mínima. Entonces, alta infiltración, ¿qué grupo de suelo sería? Si estoy, por ejemplo, entre B y C. B. Sería B, correcto. Entonces, ahí yo podría evaluar como una mínima escorrentía. Si yo más bien estoy, por ejemplo, estudiando disponibilidad de agua en una cuenca, pues yo me voy más hacia los casos más críticos. Pero si yo más bien quiero estudiar es máxima escorrentía, por ejemplo, para ver eventos de inundación o eventos extremos, entonces yo buscaría más bien cuando no haya casi infiltración, que sería grupo C, si en caso de que tenga duda entre B y C. O algo muy extremo, grupo D, pero bueno, esto ya es más suelos netamente arcillosos. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Ok. Ahora también hay un factor que es la condición hidrológica para la infiltración, porque por una parte depende del tipo de suelo, pero también depende del grado de cobertura que tenga un suelo. Supongamos que tenemos una cuenca que su suelo está cubierto de bosque, o sea, aquí no hay agricultura, sino solo bosque, ¿sí? Solo bosque, pero hay como una especie de parche en una parte que ha sido deforestada. Supongamos que esto sea un 20% del área, ¿sí? Y de resto, si todo está cubierto de bosque, o sea, no ha habido deforestación, en un 80%. Esto podría ser tanto en una cuenca como en un suelo, o sea, en una parcela o un área dentro de una cuenca. Entonces, la condición hidrológica se podría clasificar en buena, regular o mala, dependiendo del porcentaje de cobertura vegetal. Y ahí me refiero con esto, ¿sí? Si la cobertura vegetal es bosque, pero puede ser que no, el 100% del área no está totalmente cubierta porque hay parches donde ya se deforestó, entonces tendríamos que ver, bueno, ¿qué porcentaje de cobertura vegetal? En este caso que yo puse 80%, quedamos en más de 75%, o sea que diríamos que es una condición buena, pero podríamos tener una condición regular si la cobertura vegetal estuviese más bien entre 50 y 75, y mala si estuviese menor a 50. ¿Qué hacemos con esos datos? Bueno, esto es porque los números de curva, como les digo, que se van a encontrar en tablas, entonces algunas veces, no siempre, pero algunas veces esas tablas van a tener esto de condición hidrológica. ¿Ok? Bueno, y
Finalmente, el otro factor era la condición de humedad antecedente, o sea, la humedad, si ha llovido antes o si no ha llovido, porque eso definirá, bueno, qué capacidad tiene el suelo para infiltrar el agua también. Esa condición de humedad antecedente se conoce como CHA y hay tres tipos o tres clases, CHA 1, CHA 2 y CHA 3. Esto se clasifica así dependiendo de la precipitación acumulada que ha caído en 5 días previos al evento considerado, al evento estudiado. O sea, tendríamos que tener datos de precipitación previa para poder definir qué condición de humedad. Si ha caído muy poca precipitación, entre 0 a 33 milímetros, es CHA 1. Si ha caído más de 52.5 milímetros, es CHA 3, es como el extremo, el suelo está mucho más saturado. Pero algo medio, por ejemplo, 33 a 52,5 milímetros, es CHA 2. De todas maneras, esos números no son muy rígidos. Es simplemente una referencia porque uno podría pensar que esto es un poco arbitrario, ya que no para todas las cuencas estas lluvias van a ser bajas, puede ser que esto sea muy alta en algunos casos, o puede ser que esto sea bajo en algunos casos, pero bueno, es una referencia que uno puede adoptar. También uno podría definir el CHA, la condición de humedad antecedente, dependiendo del objetivo del estudio. Otra vez, si queremos estudiar situaciones de sequías, disponibilidad mínima de agua, entonces nos vamos por CHA 1, porque CHA 1 es cuando hay menos humedad antecedente, entonces el suelo puede absorber más agua. Habrá menos agua disponible superficialmente. Si es una condición al contrario, más bien de exceso de agua, entonces vámonos por un CHA 3. Y si es una condición promedio, entonces un CHA 2. Los números de curva que vamos a leer en las tablas vienen para CHA 2. Ellos se tabulan para una condición media, promedio. Entonces, si tenemos los otros CHA, hay que corregirlos con estas ecuaciones. Para CHA 1 y para CHA 3, estas. Entonces aquí lo que obtenemos es el número de curva en CHA 1 o en CHA 3 y reemplazamos aquí el número de curva en CHA 2, aquí también, y aquí también, y acá también. O sea, se necesita es el que se lee de la tabla y luego se corrige. Entonces también tomen nota de estas dos ecuaciones que las usaremos. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver un momento las tablas del número de curva. Mientras yo las voy buscando acá, yo les había pedido que las descargaran del aula virtual, ¿sí? Entonces váyanlas buscando o si no las han descargado, vayan al aula virtual para poder usarlas ahorita en ejercicios.
Ok, aquí vemos las tablas. A ver, ¿sí las buscaron, chicos? ¿Las tienen allí? Sí, profe. Ok. Bueno, la primera, la que está en la primera página, es para el método de la fórmula racional, el segundo método. O sea que esa todavía no la voy a explicar. Para el número de curva vamos a tener dos tablas, que son la que está en la página 2 y la que está en la página 3. De todas maneras, el título dice, ¿sí? Por ejemplo, acá dice valores del número de curva para los complejos suelo, cobertura, condición de humedad antecedente 2, CHA2. Estas tablas las tomé de libros de hidrología, son simplemente referencias, no significa que sean universalmente aplicables. De hecho, cada región construye sus propias tablas. O sea, nosotros tendríamos que buscar investigaciones. Si estamos trabajando en un sitio aquí específico, pues uno puede buscar números de curva que se hayan adaptado, a nuestro contexto, ¿sí? Pero bueno, estas que pongo acá son más como pedagógicas para entender como diferentes opciones que uno puede encontrar y cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta. Entonces, esta que está en la página 2, la vamos a usar cuando tengamos ejercicios que sean cuencas rurales o agrícolas. Y la que está en la página siguiente, esta es más para cuencas urbanizadas. Ya vamos a ver por qué, pues los usos son más específicos en unas que en otras. Entonces aquí en la que les digo que va a ser para cuencas rurales, bueno, la tabla se divide en una parte que habla de cobertura y otra parte que habla de grupo de suelo. Entonces grupo de suelo salen A, B, C y D, y conociendo el grupo de suelo y la cobertura, uno leerá estos números, que son los números de curva. Primero, dentro de cobertura, hay una columna que dice uso de la tierra o uso del suelo. Aquí, por ejemplo, entraría diferentes usos o coberturas que uno podría encontrar en una cuenca agrícola. La primera que sale ahí dice rastrojo o barbecho. Eso hace referencia a cuando una parcela agrícola que se ha sembrado se deja descansar, o sea, se deja de cultivar por meses o por años. Entonces se dice que el suelo está en barbecho o rastrojo. Aparte tenemos cultivos alineados en hileras, aquí hay como varios tipos, cultivos no alineados y cultivos densos de leguminosas o forraje. Esto, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver, aquí sí puedo dibujar. Bueno, cultivos alineados o en hileras. Ustedes tal vez han visto, seguramente en una finca o cuando han ido a zonas rurales. Los agricultores normalmente tienden a sembrar en hileras, o sea, como que hay un orden, ¿sí? Se pone aquí un cultivo, una planta, luego se pone otra acá, luego otra acá, de manera que se haga como una hilera o una fila. Luego aquí se deja un espacio que normalmente puede ser un surco para facilitar que el agua fluya. Y luego acá hay otra hilera, ¿sí? Otra, bueno, perdón, esto es cultivo, cultivo. ¿Sí han visto esto, verdad? ¿O no? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, eso serían hileras. En cambio, si no están alineados, cuando digan no alineados, pues va a ser, ya, ¿cómo me saca aquí? Ay. Un momento, ya, que no sé qué dice acá. Ajá. Va a ser entonces, no alineados, pues sería como más desordenado, ¿sí? Pero normalmente uno los va a encontrar así en hileras. Déjenme ver si puedo borrar esto. Sí. Ok, aparte, cultivos densos de leguminosas o forrajes son esas plantas forrajeras, o sea, que crecen y como que cubren todo el suelo,
que no se podrían tener en hileras, porque más bien ellas son como invasivas. Y luego vienen pastizales o pastos de pastoreo, aquí, bueno, pastos, y pastos de corte, esto ya sería como algo específico, y bosques. Aparte hay caseríos o patios, caminos de tierra, caminos asfaltados. Entonces uno primero se ubica en una de esas. Luego definimos práctica cultural. Hay varias prácticas culturales. Esto es como prácticas que los agricultores emplean para sembrar. Aquí utilizan, o en esta tabla se consideran 3 tipos: hileras rectas, en curvas de nivel y en curvas de nivel y terrazas. Vamos a ver a qué hace referencia. Por ejemplo, si tenemos una montaña, ¿sí? Y hay una parcela en donde se está sembrando. Supongamos que esta es la parcela. Sembrar en curvas de nivel significa que las hileras, bueno, se ponen en la dirección o en paralelas a las curvas de nivel, ¿sí? En cambio, cuando diga en hileras rectas, es porque son más bien en dirección de la pendiente. Pongamos así para que no se confundan ahí como, bueno, en dirección sentido de la pendiente. ¿Sí han visto esos 2 tipos? Ok. Bueno, entonces hay que saber cuál es, qué práctica se usa. ¿Cuál creerían ustedes que es más favorable para la infiltración? ¿Hileras rectas o curvas de nivel? ¿Alineados? ¿Cómo es alineada su vuelve? A ver, lo voy a volver a dibujar aquí por si se ve raro. ¿Hileras rectas? Curvas de nivel es así, ¿verdad? O sea, aquí están los cultivos. Ahora, en hileras rectas, la montaña entonces se siembra así, el surco va a quedar en el sentido de la pendiente. ¿En cuál puede haber más infiltración? Ustedes dicen que hileras rectas, ¿sí? ¿Alguien opina que en curvas de nivel? ¿Por qué dicen que en hileras rectas? ¿Cómo lo ven? Yo, Profe, más bien en curvas de nivel, porque en hilera recta se produce más escorrentía. Exacto, muy bien. Freddy, ¿qué ibas a decir? sí, lo mismo que acaba de decir el compañero. Vale, exacto, sí. Aquí más bien, como los surcos quedan en el sentido de la pendiente, es más fácil que el agua fluya rápido. En cambio, en curvas de nivel, los surcos como que quedan entre cultivos y hay más tiempo o se favorece que el agua no baje tan rápido, haya menos erosión. Las 2 prácticas son más o menos comunes porque, bueno, algunos cultivos necesitan más agua que otros, pero en realidad esta práctica de hileras rectas es muy perjudicial para el suelo porque favorece la erosión, la pérdida del suelo. Con toda esa escorrentía, pues eso arrastra suelo, nutrientes, y bueno, aquí hay más, como que el suelo se degrada mucho más rápido que en este tipo de prácticas. Y esta que dice aquí, curvas de nivel y terrazas, es parecida a esta, pero también se hace un terraceo. Entonces esta todavía favorece mucho más la infiltración. Ok, entonces supongamos que, bueno, nosotros identificamos todo o las prácticas que sean y conociendo también la condición hidrológica y el grupo de suelo leemos un valor de número de curva para luego ir a las ecuaciones. La otra tabla que muestro, que es la que les digo que podemos usar en cuencas urbanizadas, es porque, por ejemplo,
perdón, aquí tiene usos como, bueno, también tiene usos relacionados con cultivos, pero estos no, yo prefiero que usen la otra para cultivos porque es más específica. Esta lo que sí tiene es, por ejemplo, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Ok. Por ejemplo, áreas abiertas, césped, parques, campos de golf, cementerios, etcétera, dependiendo de las condiciones de pasto, si son óptimas, cubierta de pasto en el 75% o más, o condiciones aceptables, cubierta de pasto 50-75%. Aquí, por ejemplo, incluye áreas comerciales, de negocios, distritos industriales, áreas residenciales, puede ser según el tamaño del lote, pero no lo vamos a usar, esto no lo usaríamos, usaríamos más esto, porcentaje promedio impermeable. Por ejemplo, tenemos un lote, ¿sí? Entonces, hay una vivienda, por supuesto, donde esté construido, eso es impermeable. Y habría que ver entonces qué porcentaje del área es permeable. Porque está catalogado así, ¿verdad? Del lote o del área residencial en general, qué porcentaje está impermeabilizado. Si son viviendas, o sea, zonas con alta densidad de población, seguramente van a ser porcentajes impermeables altos. En cambio, si son zonas con menos densidad de población, más rurales, entonces los porcentajes impermeables son bajos, porque más bien hay muchos patios, jardines, huertos, solares. Bien, entonces más bien lo residencial lo clasificaríamos así nosotros. Aquí, por ejemplo, también menciona parqueaderos, pavimentados, techos, accesos, etcétera, calles y carreteras, pavimentadas, de grava, de tierra, etcétera. Bueno, ahí uno lo que tiene es que ir como dependiendo de los datos de la cuenca o del área, buscar toda la información necesaria. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Por ahora, ¿preguntas? Por ahora no. Ok. Bueno, vamos a ver el método racional de la fórmula racional. Este es un poquito más corto de explicar, el modelo es más sencillo, y luego hacemos un ejercicio en donde haya que aplicar los dos métodos. Bueno, este método de la fórmula racional es un método en realidad que ya tiene bastante tiempo. Se originó o se planteó por primera vez en Irlanda en 1851 para estudiar drenaje, para estudiar agua que drenaba en cierta área, en una cuenca. Y es un método muy popular en todo el mundo debido a su gran simplicidad, pero puede llevar a errores importantes si no se toman en cuenta sus limitaciones. O sea, que es un método muy sencillo, pero en realidad no se puede aplicar en todos los casos. Aunque se llama método o fórmula racional, esa designación de racional implica que el método no es empírico, pero en realidad eso no es cierto porque ese método usa un coeficiente empírico que depende de cierto conocimiento que se tenga de la cuenca o también del juicio del investigador, del hidrólogo o del ingeniero que esté trabajando. El método anterior, el objetivo es hallar la escorrentía, pero expresada en qué? O sea, ¿qué tipo de escorrentía? ¿Un caudal o qué era? Una lámina. Muy bien, una lámina de escorrentía directa para un evento de lluvia. El método racional, en cambio, trata es de encontrar un caudal. Igualmente,
necesita datos de precipitación total, área de la cuenca, y el objetivo es conocer el caudal, pero no cualquier caudal, sino el caudal máximo. Entonces el método pues se basa o supone que el caudal máximo se presenta cuando la precipitación cae en toda la cuenca y toda el área contribuye a la escorrentía. A ver, ¿cómo podríamos expresar una fórmula muy sencilla que relacione esas variables? O sea, si tengo datos de la precipitación y tengo el área, ¿cómo puedo obtener el caudal máximo? Traten de verlo muy sencillo, ¿sí? Si tengo precipitación y tengo área, ¿qué puedo calcular con eso? A ver, ¿quién? Pero precipitación y área. Precipitación es milímetros, es una lámina, área va a ser hectáreas, kilómetros cuadrados, entonces, ¿qué calculo con precipitación y área? Un volumen de agua. Exacto, un volumen de agua debido a la lluvia, ¿sí? ¿Cómo volvemos ese volumen caudal? Midiendo el tiempo. Ajá, debo incluir el tiempo que dura o la duración de la precipitación. O sea que aquí también deberíamos tener duración. Y más bien entonces precipitación por área entre duración, eso me da un caudal. Y precipitación sobre duración, ¿qué es? Intensidad. Correcto, es intensidad. Entonces, más bien uno trabaja aquí con intensidades. Así que la fórmula racional podría ser que el caudal máximo es igual a la precipitación total por a la intensidad por el área. Eso ya me daría volumen entre tiempo, que es caudal. Pero yo estaría asumiendo que toda la precipitación se volvió escorrentía. O sea, que nada se perdió, que no hubo infiltración, que no hubo ningún tipo de retención, sino que todo salió. Por lo tanto, se trabaja o eso se multiplica por un coeficiente C llamado coeficiente de escorrentía. O sea que la fórmula racional es caudal máximo igual a C, coeficiente de escorrentía, por intensidad, por área de la cuenca. Esa es simplemente la fórmula racional. Aquí está lo que significa cada variable. Umax, caudal máximo, para una intensidad de lluvia de frecuencia dada, coeficiente de escorrentía, que depende de las condiciones de la cuenca, intensidad de la lluvia, para una frecuencia dada, y duración igual al tiempo de concentración. Esto es importante, es una de las condiciones de este método. Duración de la lluvia igual al tiempo de concentración. ¿Recuerdan qué era el tiempo de concentración? A ver. ¿Alguien recuerda qué era eso del tiempo de concentración? Tenía que ver con la cuenca. Era el tiempo que se demoraba una gota de agua que ¿Hasta la salida? Exacto, muy bien. Es el tiempo que se demora la gota de agua que caiga en el punto más alejado
en llegar a la salida. Entonces, si ese tiempo de concentración es igual a la duración de la lluvia, este método es válido. O sea que esa es una limitación importante, ¿sí? Bueno, otra es que el área de la cuenca, solamente el método es válido para áreas menores o iguales a 500 hectáreas. Porque ya áreas mayores es mucho más complejo porque entran en juego otros factores que influyen en el caudal máximo y no se podría hacer esa simplificación de que caudal es C por I por A. Entonces, eso del área es muy importante. Bueno, algo que podría llamarnos la atención ahora es que diga aquí caudal máximo para una intensidad de lluvia de frecuencia dada. Frecuencia, o sea que aquí ya se está introduciendo el concepto de probabilidad, de periodo de retorno. Por ahora, simplemente eso serían datos. O sea, si nos dan datos de la frecuencia de la lluvia para tantos años de periodo de retorno o tal probabilidad, entonces el caudal podríamos decir que hereda esa probabilidad o ese periodo de retorno. Bien, bueno, no sé, ¿quieren alguna pregunta sobre esto? ¿Unidades o algo así? ¿Les llama la atención algo sobre las unidades o no? ¿HA son hectáreas? Sí, HA son hectáreas. El área debe ir en hectáreas y para que el caudal dé en litros sobre segundos, la intensidad debe ir en litros sobre segundos sobre hectáreas. Pero no es común que nosotros manejemos la intensidad en esas unidades. Entonces siempre tendríamos que estar aplicando un factor o convirtiendo, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades típicas de intensidad? Milímetros sobre hora. Muy bien, Daniela, milímetros sobre hora. Entonces aquí estoy mostrando cómo hacer esa conversión para que la podamos tener ya como un factor y usar la fórmula de una manera más práctica, no tener que estar siempre convirtiendo. Entonces estoy buscando cuál es la relación entre intensidad en milímetros hora y la intensidad en litros sobre segundos por hectárea. Debo llevar esto a milímetros hora. Entonces digo, bueno, un milímetro es un litro sobre metro cuadrado, que se cancela litros. Este metro cuadrado pasa a multiplicar aquí arriba, ¿sí? Entonces, para eliminar hectáreas y también metros cuadrados, multiplico por este factor. Una hectárea, 10.000 metros cuadrados. Se va esto. Hectáreas también. Y nos está quedando milímetros sobre segundos. Entonces, aquí multiplicamos por 3.600 segundos, una hora, y ya queda milímetros hora. Entonces esto está quedando 3.600 entre 10.000 es 0,36. Es la relación entre esta intensidad y esta intensidad. Pero más bien yo quiero es poder sustituir aquí la intensidad en milímetros hora, pero que ya haya un número que multiplique esa intensidad y que la cambie a litros sobre segundos hectárea para no alterar la fórmula. Entonces más bien yo voy a decir, bueno, si la intensidad en milímetros hora es 0,36 la intensidad en esto, entonces más bien paso a dividir este número para saber cuál es ese factor por el cual tendría que multiplicar. ¿Sí me doy a entender? ¿Más o menos o no? Pues sí, profe, yo sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vamos a ver, despejen y veamos cuál sería el factor. Despejemos, pasemos este a dividir a ver cuánto da eso.
2.77, ¿no? Da como 2.777. Sí, señora. Bueno, normalmente esto se aproxima a 2.78 y entonces la intensidad en litros sobre segundos hectárea, que es la que va en la fórmula, se podría igualar a esto. Esto que va a ser un número, ¿sí? El número que uno va a sustituir. Entonces, la fórmula racional comúnmente uno la encuentra así. 2,78 C por I por A. Y es para que sepamos de dónde sale ese 78 y por qué yo puedo aquí, bueno, esto es adimensional, no tiene unidades. La I aquí se va a reemplazar en milímetros hora. Y el área en hectáreas. Y el caudal nos da en litros sobre segundos. Bueno, la C, sí, seguimos todavía, pues no sabemos de dónde vamos a tomar esa C. La C, que es el coeficiente de escorrentía, también se va a encontrar en tablas. Ahora sí vamos a ir a la primera página de las tablas que yo les di, les envié. ¿Ok? Y, bueno, igualmente, el coeficiente de escorrentía, que también es un número, este número sí va o está entre 0 y 1. No es como los otros números que más bien están como entre 0 a 100, este está entre 0 a 1. Y bueno, para estudiarlo igualmente necesitamos la cobertura vegetal, aquí hay opciones de cobertura vegetal, el tipo de suelo, y esta vez sí es importante la pendiente del terreno. Ellos sí toman en cuenta la pendiente del terreno porque es el caudal máximo. Bueno, hay que tener datos de pendiente. Vean que aquí el tipo de suelo aparece es como otras categorías, 3 categorías: impermeable, semipermeable y permeable. Para tener una equivalencia con la otra categoría que era A, B, C y D, vamos a decir, bueno, impermeable es tipo D o grupo D. Semipermeable, B y C, y permeable, grupo A. ¿Ok? Vamos a usar esas equivalencias por si nos dan ese el grupo, entonces, ¿cómo llevarlo a esto? ¿Sí? Repito, impermeable D, semipermeable B y C, y permeable A. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos ya a ver el ejemplo. Si quieren, vayan tomando nota de los datos, váyanlo leyendo y regálenme un segundito, voy a silenciar acá un momento.
Me avisan, por favor, cuando pueda pasarla. Bueno, chicos, ¿ya? ¿Puedo pasar ya? ¿Sí? Ok. Tenemos alguna información sobre una cuenca y queremos determinar, en primer lugar, precipitación efectiva y de caudal máximo para un periodo de retorno de 10 años. O sea, una lámina de precipitación efectiva y el caudal máximo en litros sobre segundos. Datos, tenemos el área de la cuenca, textura del suelo, franco arcilloso, pendiente media de la cuenca, 4%, intensidad de precipitación para un periodo de retorno de 10 años, 127 milímetros hora, duración de la lluvia 15 minutos, condición de humedad antecedente CHA igual a 3 y cobertura vegetal en esta tablita. Entonces nos dicen uso de la tierra, porcentaje del área ocupada, práctica cultural y condición hidrológica. Bueno, la parte A, que es la de precipitación efectiva, se va a hacer o se debería hacer por el método racional. Perdón, por el método del número de curva. Entonces, la fórmula de P efectiva en función de la infiltración potencial y la fórmula para la infiltración potencial. Necesitamos el número de curva de acuerdo a cómo son las condiciones de la cuenca, pero esta cuenca tiene 3 usos diferentes, usos del suelo o de la tierra distintos. Dice bosque 14%, pastizales 50% y cultivos alineados 36%. Entonces, para ir a la tabla, pues vamos a tener diferentes, un número de curva para cada uno. ¿Cuál deberíamos usar para la cuenca? ¿Qué hacemos para encontrar uno que sea de la cuenca? ¿Qué piensan? ¿Cuál uso? ¿El del bosque, pastizales, cultivos o cómo calculo uno para la cuenca? ¿Pastizales? Daniela dice pastizales porque ocupa 50%, pero ¿qué opinan los demás? Un Uno para ponderado. cada parte y se multiplica por el porcentaje, ¿no? Ok, vale, ¿alguien más dijo un ponderado? Sí, Freddy. sí, señora. Ajá, ok, entonces un ponderado sería como más representativo de toda el área, ¿sí? Porque 50% es un porcentaje alto, pero todavía nos queda la otra mitad de la cuenca. Precisamente entonces uno calcula un CN, un número de curva ponderado. Así que en la tabla deberíamos agregar una columna que diga número de curva e irnos a la tabla de números de curvas y leer el valor en cada uso. Eso lo van a hacer ustedes ahorita. ¿Qué tabla usamos? ¿Usos rurales o usos urbanos?
Rurales. Rurales. Rurales, muy bien. Entonces vayan a la tabla y ahorita comparamos con los números de curva. Profe, perdón, ¿cuál es el grupo del suelo? Ok, cierto. Vamos a ver. El grupo del suelo, como es franco arcilloso, vamos a buscar la tabla. Franco arcilloso. Este es franco arcilloso, porque este es franco arcilloso arenoso. O sea que es grupo C. Gracias. Listo, ok. Aquí puse los valores para comparar. Me dicen si les dieron estos o si le dieron otros. Sí. ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿cuánto les dio el número de curva ponderado? Vamos a hallarlo. Tiene que ser el porcentaje por este, más 50% por este, más 36% por este.
75.82. Sí, Freddy. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya tenemos el número de curva, pero este número de curva, ¿a cuál a cuál condición de humedad antecedente corresponde? Al 2. Perfecto, esto es para el 2 porque se tomó de la tabla. Entonces, primero uno las lee todas para CHA2, calcula el ponderado, pero como tenemos otro CHA en este problema, entonces vamos a corregirlo para el CHA correspondiente, que es 3. Aplicamos la ecuación y vamos a ver cuánto nos da el número de curva para CHA3. ¿87.82? Sí, muy bien, 87.82. Listo, ahora con ese número de curva ya corregido, calculamos la infiltración potencial sustituyendo en la ecuación 25.400 sobre 87.82 menos 254. Nos debería dar esto, 35.23 milímetros. Y ahora ya vamos a calcular la P efectiva, pero falta la precipitación total. No estaban los datos directamente, pero ¿cómo se podría calcular la P total? A ver, ¿cómo calculamos la P total? ¿Con la intensidad y la duración? Exacto, muy bien, Freddy. Intensidad por duración, 127 milímetros hora por la duración que eran 15 minutos. Y dividimos, bueno, multiplicamos aquí por la conversión. Esto nos debería dar 31,8 milímetros. Y ahora calculamos la P efectiva. ¿Cuánto nos da ya la P efectiva? Bueno, verifiquemos, nos debería dar 10,2 milímetros. Vale, está muy bien. Entonces recuerden que ya como esto es la respuesta final, la damos con un solo decimal si está en milímetros, ¿sí? Aquí en las intermedias sí podemos tener varios para luego no tener tanto error en la fórmula, pero en la final solo un decimal. Listo, entonces esto fue aplicar el primer método, el método del número de curva. Siempre, generalmente uno va a tener que hallar un CN ponderado, porque es muy difícil que una cuenca solo tenga un uso del suelo. Vamos a tener más bien diferentes coberturas, entonces habrá que conocer las áreas y ponderar. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Vamos a ver entonces la parte B, que es el caudal máximo para un periodo de retorno de 10 años. Igualmente necesitamos la tabla, los usos, ¿verdad? Sabemos que la cuenca tiene varias áreas con diferentes coberturas. Y aquí aplicaríamos la fórmula racional. 278, coeficiente de escorrentía por I por A. Igual necesitamos un coeficiente de escorrentía que también va a ser ponderado. Entonces ahí vamos a la otra tabla y vamos a buscar el coeficiente de escorrentía para cada uso. Bueno, aquí pongo los valores para que comparemos. ¿Sí les dio eso, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta de dónde salieron o parámetros? Sí, profe, ¿de qué tabla sale 100? ¿De qué tabla, Schneider? Sí. De la primera, de la que está en la página 1 de las que yo les envié, las que subí al aula virtual. Pero, ¿cómo se sacan eso? No sé bien. ¿Cómo, César? O sea, no, pues como que no entendí bien cómo se sacan los valores. Ok, vamos a ver. Me ponen semiimpermeable, ¿cierto, profe? Porque sé. Exacto, semipermeable. Miren, esta es la tabla, que es la que dice valores del coeficiente de escorrentía C. Entonces hay que buscar la cobertura, cultivos, para cultivos alineados usamos cultivos, para pastos, pastizales es pastos, y bosques, aquí en bosques. Tipo de suelo, como es C, semipermeable. Y pendiente del terreno, el enunciado decía que era de 4%, o sea que estamos aquí. Pendientes entre 1 y 5, pendiente suave. Entonces leemos ahí el valor. El valor dependiendo, ¿sí? Para bosque, para pastizales y para cultivos. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces voy a mostrar los resultados para que lo tengan allí. El C ponderado igualmente con el porcentaje de área multiplicado por cada C nos debería dar esto. Y luego ese C ponderado es el que reemplazaremos aquí. Aquí en la fórmula C por I por A. La intensidad va en milímetros porque aquí ya está el factor. Y el área en hectáreas. Entonces, bueno, multiplicando eso, llegamos a 4.279 litros sobre segundos, que es igual a 428 metros cúbicos sobre segundos.
Bueno, ahí en realidad lo nuevo pues sería leer la C, eso sí cada quien las tiene que buscar en la tabla, pero lo demás es lo mismo, ponderar y luego solamente sustituir. O sea, este método es un poco más rápido, pero hay que saber para qué sirve. Este es un caudal máximo, mientras que el otro era la lámina total. Lámina total de precipitación efectiva. Bueno, preguntas, chicos. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a terminar ya. Para los que llegaron un poco tarde porque estaban en parcial, me pueden escribir